Bueno, mi nombre es Sabrina González, soy residente de segundo año de TCDA y el Ateneo del día de hoy se trata de diabetes insípida, corresponde a mi rotación por el área de endocrinología y elegí este tema a raíz de 2 casos clínicos que les voy a comentar más adelante. Entonces, para empezar vamos a definir lo que es la diabetes insípida. Es la incapacidad del riñón para regular el balance hídrico, disminuyendo su excreción cuando el organismo percibe un aumento de la tonicidad, o sea, de la osmolaridad efectiva, o de una contracción del volumen. Existen 2 tipos de diabetes insípidas, que sería la diabetes insípida central, cuando el defecto está en la producción o la liberación de la vasopresina, que sería la hormona antidiurética, y la diabetes insípida nefrogénica, que el efecto en este caso está en la respuesta de los túbulos renales a la vasopresina. Esta entidad se caracteriza por el síndrome poliúrico y postenuria, osmolaridad urinaria habitualmente menor a 200 miliosmolar por kilogramo y una densidad urinaria menor a 1 gramo por litro. Y los síntomas clásicos son la polidipsia y la poliuria. La poliuria se refiere cuando el paciente orina entre 3 y 30 litros de orina diarios, ¿sí? Lo importante de esta entidad es que hay que hacerle el diagnóstico diferencial al paciente con la diabetes mellitus, porque también cursa con poliuria y polidipsia. En cuanto a la diabetes insípida, la prevalencia es baja, es 1 por cada 25.000 habitantes. No hay diferencias entre hombres y mujeres y dentro de que es baja la prevalencia, la más prevalente entre los tipos de diabetes insípidas es la central. Entonces, si hablamos de diabetes insípida, hay que saber qué es la hormona antidiurética o la arginina vasopresina o la vasopresina. Es una hormona peptídica que está producida por el hipotálamo, se almacena en el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis y va a ser liberada desde allí en respuesta a distintos estímulos. Su vida media es de aproximadamente 20 minutos. ¿Y cuáles son los estímulos por los cuales la vasopresina se va a liberar? Podemos tener cambios en la molaridad plasmática a través de los osmorreceptores, la disminución de la presión arterial o la volemia a través de los varoreceptores, y hay estímulos que no son osmóticos, digamos, que son las náuseas, los vómitos, el estrés, la morfina y la cafeína, que va a generar un aumento en la liberación, y el alcohol, una disminución en la liberación de la vasopresina. Entonces, ¿cómo actúa esta vasopresina? Lo que hace es, si la vemos acá, la hormona antidiurética se va a impactar sobre el receptor B2 en el túbulo colector y se genera una cascada dependiente del AMP cíclico que lo que hace es estimular a las vesículas de acopolina para que migren hacia la luz del túbulo colector. Entonces, estas acopolinas lo que van a hacer es aumentar la entrada, digamos, de agua. Por eso es antidiurética, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una variación de un 1% de la osmolaridad plasmática, o sea que aumenta un 1%, o disminuye la volemia, o el paciente tiene hipotensión, o náuseas, vómitos o estrés, lo que pasa es que se aumenta la secreción de la hormona antidiurética, va a impactar sobre el receptor B2, sobre el riñón, y se genera la retención de agua y la reabsorción de sodio. Y en cambio, si tenemos el efecto opuesto, digamos, ahí disminuye un 1% de la osmolaridad plasmática o aumenta la volemia, o hay ingesta de alcohol, disminuye la secreción de la ADH, por lo tanto se va a excretar mayor cantidad de agua y de sodio. Entonces, la diabetes insípida, como les dije, existe la diabetes central, que es vasopresina sensible, porque se acuerdan que hay disminución de la vasopresina, ¿sí? De la síntesis o de la producción, y la nefrogénica, que es vasopresina resistente, donde sí tenemos vasopresina, pero lo que no funciona o lo que está dañado sería el receptor. Entonces, la diabetes insípida central puede ser adquirida o genética, digamos. Tanto la central como la nefrogénica. Las posibilidades de diabetes insípida adquirida pueden ser luego de cirugías o radioterapia hipotálamo-hipofisarias,
por patologías tumorales, que una de ellas es el craneofaringioma o los germinomas o linfomas, puede ser por encefalitis virales o meningitis y traumatismo de cráneo. Y en la genética, la mutación más descripta, la más frecuente, digamos, es la mutación del gen de arginina vasopresina con un patrón autosómico dominante. Y la diabetes insípida nefrogénica, las formas adquiridas pueden ser por uropatía obstructiva, por necrosis tubular aguda, por algunos fármacos. Por lo que estuve leyendo, está muy asociada a la diabetes insípida nefrogénica con el tratamiento de litio prolongado, y enfermedades sistémicas como el lupus o la sarcoidiosis. Y la descripción genética, digamos, la más descripta, la más frecuente, sería la mutación inactivante del gen del receptor de la vasopresina. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la diabetes insípida? Lo primero que tiene que presentar el paciente es la sintomatología que, como les dije anteriormente, era la poliuria y la polidipsia. Poliuria les había dicho que el paciente podía excretar hasta de 3 a 30 litros por día. Hay otras formas de definir la poliuria como por litro, o sea, mayor a 2 litros por metro cuadrado por día, ¿sí? Y el algoritmo dice glucemia normal porque, como les comenté anteriormente, hay que hacer el diagnóstico diferencial con la diabetes mellitus. Entonces, lo que se hace es determinar el sodio sérico, la osmolaridad sérica, la osmolaridad plasmática, la osmolaridad urinaria, perdón, a primera hora de la mañana. Si el paciente tiene una osmolaridad sérica o urinaria mayor a 700, la diabetes insípida es poco probable, ¿sí? Si la osmolaridad urinaria es menor a 700 y la osmolaridad sérica menor a 295 y el sodio tiene menos de 145, lo que se hace es un test de restricción hídrica que les voy a explicar más adelante, y dependiendo de la respuesta que tenga el paciente al test, va a ser cómo continuamos, ¿sí? Si el paciente mantiene, digamos, el sodio bajo, digamos, el sodio menor a 145, la osmolaridad plasmática también, pero la osmolaridad urinaria aumenta a más de 700, se descarta, digamos, es poco probable la diabetes insípida. Si el sodio está menor a 145, la osmolaridad sérica menor a 295, pero la osmolaridad urinaria va entre 300 y 700, se puede hablar de una forma parcial, digamos, de diabetes insípida central y nefrogénica versus una polidipsia primaria, ¿sí? De larga evolución, que también se tiene que hacer el diagnóstico diferencial. Y en este caso lo que hacen es hacer un ensayo terapéutico con vasopresina de varios días, o sea, a lo largo de los días, digamos. Y si el paciente en el test de restricción hídrica experimenta un sodio mayor a 145 y una osmolaridad sérica mayor a 295 y la osmolaridad urinaria menor a 300, lo que se hace, ahí estamos en el caso que puede ser probable una diabetes insípida y se procede al test de respuesta a la vasopresina. Si en el test de respuesta aumenta la osmolaridad en más de un 50%, se dice que tiene una diabetes insípida central. Si disminuye, si aumenta en menos de un 20%, estamos hablando de diabetes insípida nefrogénica. Y si aumenta entre un 20 y un 50, puede estar en la forma parcial, ¿sí? Y ya de entrada, si el paciente tiene más de 145 de sodio sérico o una osmolaridad sérica mayor a 295 y la osmolaridad urinaria de menor a 300, que sería el mismo caso después del test hídrico, ahí ya directamente se hace la prueba de respuesta de vasopresina. Entonces, ¿cómo se hace el test de restricción hídrica o qué es, digamos? Lo que se quiere lograr con este test es la deshidratación, que es el máximo estímulo para la liberación de la hormona antidiurética, ¿sí? El test dura entre 7 y 8 horas. Lo importante es este test se hace en pacientes internados, porque tienen que estar monitorizados durante toda la prueba. Al inicio de la prueba lo que se hace es pesar al paciente, determinar la concentración de sodio y la osmolaridad plasmática y urinaria, ¿sí? Y se monitoriza siempre la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, el peso y el grado de hidratación a cada hora, porque puede sufrir una deshidratación aguda, digamos, ¿sí? También se va a monitorizar el volumen urinario a cada hora y, como les conté anteriormente, el sodio
la osmolaridad sérica, la osmolaridad urinaria. Lo que es importante es que hay que suspender el test si el paciente en algún momento aumenta su temperatura corporal a más de 38 o tiene una pérdida de peso mayor al 5%, ¿sí? Todo esto sería porque es, digamos, perjudicial para el paciente, ¿sí? Y el test de respuesta a desmopresina, este test dura 4 horas y lo que se hace es administrarle una dosis única al paciente de desmopresina, que es un análogo de la vasopresina. Puede ser por vía subcutánea o intramuscular y dependiendo el peso, digamos, del paciente, va a ser la dosis que se le administra, o también se puede utilizar vasopresina intranasal. Lo que se hace es monitorizar la osmolaridad urinaria y el volumen urinario durante las siguientes 4 horas luego de la dosis administrada. Lo que dicen las guías es que si el paciente tiene, si existe una causa de origen central, como un tumor cerebral o postcirugía o radioterapia cerebral o un traumatismo de cráneo, ya se podría descartar hacer el test, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el tratamiento de la diabetes insípida? El objetivo es lograr el equilibrio electrolítico y disminuir la poliuria, ¿sí? Entonces, dependiendo de la diabetes que tengamos, va a ser el tratamiento. La diabetes insípida central, como les dije, es vasopresina sensible, o sea que como falta la vasopresina, lo que se va a sustituir, digamos, es la desmopresina. Y dependiendo de la vía de administración, que son las 3 que les conté anteriormente, va a ser la cinética del fármaco, ¿sí? Y en cuanto a la diabetes insípida nefrogénica, acá lo que no funcionaba, digamos, era el receptor, ¿sí? Entonces, lo que se le indica al paciente es la ingesta de líquidos para impedir el efecto deleterio de los episodios repetidos de deshidratación, y se utiliza, aunque suena raro, diuréticos, la hidroclorotiazida, ¿sí? Más una reducción de la ingesta salina, y con este tratamiento se vio que se reduce el volumen urinario entre un 20 y un 50% de los valores basales, utilizando diurético. Y como la hidroclorotiazida genera la pérdida de potasio, lo que se hace generalmente es combinarlo con otro diurético, que es la amilorida, que este sí es ahorrador de potasio, para poder disminuir la dosis, digamos, de la hidroclorotiazida. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? El mecanismo de acción de las tiazidas, ya conocido, digamos, la tiazida funciona, digamos, impacta a nivel del cotransportador sodio-cloruro, ¿sí? Y lo que hace es, digamos, bueno, no me sale, perdón. Impacta en el cotransportador y lo que hace es que se pierda, digamos, líquido, porque es un diurético, ¿sí? Lo que proponen ciertos papers, porque me costó mucho encontrar cómo actúa la tiazida. Muchos papers dicen que hay 2 mecanismos propuestos, porque uno piensa, si yo quiero o sea, que sea símil a la vasopresina, no le voy a dar un diurético, porque es todo lo contrario, la vasopresina es antidiurético. Entonces, o sea, hay varios papers que probaron en pacientes y vieron que había una reducción junto con la dieta, digamos, baja en sodio. Y propusieron 2 mecanismos de acción. El primero es que en ausencia de la acción de la vasopresina, la tiazida genera la inducción de estas acuaporinas hacia la membrana, o sea, hacia la luz. Entonces lo que hace es aumentar la permeabilidad del agua. Inchequeable, básicamente. Y la otra propuesta es que las tiazidas, como disminuyen la reabsorción de sodio en el túbulo distal, esto genera que aumente la excreción de sodio, esto genera la contracción del líquido extracelular, disminuye la tasa de filtrado glomerular, esto provoca que en el túbulo proximal aumente la reabsorción de sodio y agua. Entonces, este aumento de la reabsorción de sodio y agua en el túbulo proximal lo que hace es disminuir el suministro de agua y sodio en el túbulo contorneado. Entonces, por lo tanto, se va a excretar menos cantidad de agua. Lo que no pude encontrar es por qué en los pacientes con diabetes insípida nefrogénica funciona de esta manera y en pacientes que no tengan la patología no funciona. O sea, son diuréticos.
La realidad es que lo busqué por todos lados y de hecho lo que dicen es que tiene un efecto paradojal. Y listo. Es como que todavía no saben bien cómo funciona. Pero vamos a hablar ahí de, o sea, se me ocurre, el líquido que hay en el espacio extracelular. Quizás si vos tenés bien funcionando el eje de la hormona antidiurética, hay suficiente líquido para que no se provoque esa contracción de volumen y genere la retención de vasólitos. Puede ser, pero no sé. Como que en ningún momento lo explican. Y también el efecto de... Claro. No, el efecto en el transportador es el mismo. No, pero tiene la coagulina para adentro. Claro, y ese mecanismo tampoco, es como que no saben, no te dice por qué receptor actúa y por qué y cómo hace que la acuaporina trasloque a la membrana. Es raro, claro. Pero en varios papers la realidad es que definieron lo mismo y la conclusión es que probaron en pacientes, se vio que disminuye el volumen urinario y lo usan para la diabetes insípida nefrogénica. Entonces, les dije que yo había elegido este Ateneo a raíz de 2 casos clínicos. El primero es una mujer de 32 años de edad con diagnóstico de enfermedad de Cushing y disuria post-operación. Si ustedes se acuerdan, les había contado que una de las formas de patologías que generan esta diabetes insípida es la cirugía hipotálamo-hipofisaria, ¿sí? Entonces, al ver el laboratorio de la paciente, se puede ver que lo que más llamó la atención es la diuresis. Tiene 7 litros de orina por día la mujer, ¿sí? El sodio plasmático, si bien está mayor a 145, la osmolaridad, la muestra aislada es de 182 y la osmolaridad sérica es de 305, ¿sí? Esto es lo que más nos importa para la diabetes insípida. Entonces, si recordamos el algoritmo diagnóstico, estamos en este caso. La paciente tiene un sodio plasmático mayor a 145, una osmolaridad sérica mayor a 295 y una osmolaridad urinaria menor a 300. ¿Sí? Entonces, lo que habría que hacerle a la paciente para diagnosticarla con la diabetes insípida es el test de vasopresina, ¿sí? Que no lo tiene hecho o no lo sé. Y les traigo, a raíz de este caso clínico, varios papers que hablan de la epidemiología de la diabetes insípida luego de una cirugía hipofisaria. Y en todos coinciden que hay una poliuria posoperatoria inmediata, por ejemplo, en el 31% de 1.571 pacientes que fueron intervenidos por algún adenoma hipofisario. Después, en este trabajo, en 57 pacientes que fueron intervenidos por adenomas hipofisarios, el 38% presentaron diabetes insípida, aislada, y en este otro trabajo en el cual evaluaron 881 pacientes que fueron operados de diversas lesiones celares, el 18,3% presentaron poliuria posoperatoria. Ellos lo que indican, o sea, este porcentaje corresponde a poliuria posoperatoria, que sería una diabetes insípida transitoria, ¿sí? Y la diabetes insípida persistente que ellos encontraron entre los distintos papers va entre un 0,25 y un 2% de los casos, es muy bajo, ¿sí? Entonces, vamos a definir lo que sería una diabetes insípida transitoria y lo que sería una diabetes insípida permanente. En este caso, como es post-cirugía hipofisaria, estamos hablando siempre de diabetes insípida central. Entonces, si la diabetes insípida o la poliuria se presenta después de las 24 o 48 horas después de la operación, estamos hablando de que es transitoria, ¿sí? Y el tiempo de resolución es de 10 días. Y lo que ocurre es que hay una disfunción transitoria de las neuronas productoras de la vasopresina por el traumatismo ocasionado por la cirugía o por la reducción del aporte sanguíneo, digamos, al tallo. Y la diabetes insípida permanente es baja la prevalencia porque se produce únicamente cuando el 80 o el 90% de las neuronas hipotalámicas productoras de vasopresina se degeneran, ¿sí? Tiene que haber más del 80-90%. Y obviamente la degeneración va a ser más probable cuanto más alta sea la lesión del tallo.
Y por último, les quiero comentar sobre otro caso clínico, que es un nene de 10 años que tiene diagnóstico de diabetes insípida, ya vino al laboratorio con el diagnóstico, y de diabetes insípida post-operación de craneofaringioma. Si se acuerdan, también una de las causas por las que se podía generar la diabetes insípida era este tipo de tumor, ¿sí? El paciente, al día de la fecha, está medicado. ¿Cómo? Sí. Está medicado con hidrocortisona, desmopresina, que sería la vasopresina, ¿sí? Que es con lo que se trata la diabetes insípida central, y levotiroxina. Entonces, ¿qué es el craneofaringioma? Son tumores que son muy poco frecuentes, tienen una incidencia de 0,5 a 2 casos por millón de personas por año, y es un tumor derivado de los restos de la bolsa de Rathke que se va a desarrollar en la lesión cerebral y paracelar. O sea, ¿qué sería esta bolsa de Rathke? Es una invaginación del ectodermo que durante la tercera y cuarta semana de gestación va a producir o va a dar origen, digamos, a la adenohipófisis, ¿sí? Si ustedes ven, acá se localizaría el tumor. Lo que tienen estos tumores es que son benignos, o sea, no se diseminan hacia otras partes dentro de la cabeza o el resto del cuerpo. Pero el problema con estos tumores es que son localmente invasivos y infiltran en los órganos y estructuras adyacentes, que van a ser el hipotálamo, la hipófisis y el quiasma y los nervios ópticos. Entonces, estos pacientes generalmente son niños, se diagnostican niños, digamos, van a tener secuelas visuales, neurológicas, psicológicas y endocrinológicas. La que más me interesa a mí en este caso son las endocrinológicas, ¿sí? Entonces, en este paper lo que hacían era, definían la prevalencia de los distintos déficits hormonales asociados a los craniofaringiomas o a su tratamiento. El tratamiento del craniofaringioma es la cirugía y la radioterapia, ¿sí? Entonces, como ven, lo que me interesa a mí sería el déficit de ADH. Entre un 6% y un 38% de los casos pretratamiento van a cursar con deficiencia de ADH. Y luego del tratamiento, o sea, luego de la cirugía, aumenta un 25, un 86% de los casos, ¿sí? Es muy alta la prevalencia post-cirugía. Lo importante es que en este caso la afectación endocrina va a ser mucho más evidente en los niños, digamos, durante la infancia, porque esta disfunción, digamos, hipotálamo-hipofisaria va a afectar en el desarrollo y en el crecimiento de los niños. Cuando el síntoma, digamos, no es la pérdida de visión, lo que se ve en los niños generalmente es el retardo en el crecimiento. ¿Cómo se diagnostica? Va a ser la sospecha clínica o sea, digamos, la sospecha clínica y basados en la radiología, y se va a confirmar el diagnóstico con el estudio histológico del tumor. Y el tratamiento, como les dije anteriormente, va a ser la cirugía y la radioterapia. Y les quería mostrar el laboratorio, o sea, los laboratorios del nene. Esta sería la parte que me interesa para la diabetes insípida. En este caso, el 26 de enero le determinaron la ADH y la ADH da menor a 0,5. O sea, el chico no tiene ADH directamente. Eso es lo que nos determina que es una diabetes insípida central, ¿sí? No, o sea, se puede ver un poco baja la urea en la orina y la creatininuria. Pero nada, a raíz de la poliuria, digamos. Y hay otros criterios que no les dije, criterios de poliuria, digamos, que generalmente se usan en niños, que por ejemplo para este caso, que es un nene de 10 años, se utiliza que los niños mayores a 2 años orinan más de 40 o 50 mililitros por kilogramo día, en vez de los 3 que les había dicho anteriormente, que eso es para adultos. Y como, digamos, para cerrar un poco lo de craniofaringioma, les traigo el laboratorio endocrinológico del nene y se ve como todas las hormonas hipofisarias están disminuidas, ¿sí? Son todas menor al límite de detección. Y también por la afectación hipofisaria, la prolactina está un poquito elevada, digamos, ¿sí? Es terrible, pobrecito. Claro, por eso está medicado con levo, pues mira, tiene la levo
con levo, con corticoides y con la vasopresina. Es como que le están reemplazando. Lo que pasa es que tiene 10 años, todavía no estaba medicado, pero en cualquier momento ya seguramente van a empezar. Y no es que no es reversible esto, es como que no, ya está, porque es post cirugía. Va a quedar así de por vida. Leí en un caso que era de un hombre de 46 años, porque lo que dicen es que el craniofaringioma puede ser como una enfermedad silente. Si vos no tuviste sintomatología de niño, por ahí pasa desapercibido, depende del tamaño del tumor. Y todas las afectaciones, digamos, lo vas a tener de grande. Pero tarde o temprano, lamentablemente, más que nada porque te impacta directamente en el nervio óptico, entonces dejas de ver. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. No, esto es dejar de compartir. Perdón.